pudo tener amistades, siempre era solitario y pues muy famoso, un hombre muy famoso. Él murió en la pobreza, sin nada, y hoy sus pinturas valen millones de dólares. Qué cruel, ¿no? Qué controversia, que cuando él pintó esas cosas no pudo tener la comodidad, la comida, tuvo muchas enfermedades. Al final dice que él, esa fue el pintor, dice que la última de sus pinturas de él fue una iglesia sin puerta. Y le preguntaron que por qué una iglesia sin puerta. Porque dice él, alguien que quiere entrar a la iglesia no puede. Alguien que entra sale igual como entró y el sufrimiento es para siempre. Un pensamiento que él tuvo y al poco tiempo dice que él, vamos a ver, me pasé un poquito. Al poco tiempo, él estuvo en un sanatorio para enfermos porque trató de matarse varias veces. Trató de agredir a muchas personas en su desequilibrio mental. Y dice que él deambuló de lugar en lugar en los 1800 y no hallaba un lugar para él. Nunca tuvo alimentación, una alimentación básica y buena. Nunca tuvo un cuarto, nunca tuvo una casa, nunca pudo pagarse un departamento, nunca tuvo para su comida. Hoy en día sus cuadros valen millones de dólares. Pero él dice que llegó al extremo de que tuvo que terminar en un sanatorio para desquiciados mentales. Estuvo por un tiempo en ese lugar y luego lo dieron de alta. A los pocos días de darlo de alta, dice que él se disparó un balazo. Pero no tuvo éxito, pero a los 3 días murió en los brazos de su hermano Teo. Su hermano Teo era el que se hacía cargo de él constantemente, de sus gastos, de sus biles de hospitales, de sus enfermedades. Pero ese es el caso, él murió sabiendo de que no tenía una esperanza. Así lo consideraba él, por eso él llegó a pintar una iglesia sin una puerta. Y es bastante, para la gente del mundo dice que quizá la puerta está atrás, pero dice que él pintó el cielo como que estaba enojado y una iglesia que no tenía puerta para entrada ni salida. Por el mismo pensamiento que él trató de llegar a ser pastor y nunca se le dio la oportunidad. Él dice que soñaba con ayudar a la obra de Dios, de ayudar a la gente, porque en ese tiempo había muchas enfermedades, había mucha pobreza, y él quería ayudar, pero nunca lo pudo lograr. Por eso dice, el sufrimiento tardará para siempre. Y de la misma manera nosotros podemos vivir los mismos pensamientos, los mismos momentos, de llegar a momentos muy difíciles en nuestra vida, circunstancias muy difíciles en nuestra vida. Creo que ninguno de nosotros vive esas situaciones, porque no tener un lugar donde pasar la noche, no tener comida por días, es lamentable. Y siendo una persona con un arte, porque tenía un arte muy bueno, y pues llegar a ese punto es crucial. De igual manera, vamos a tocar 3 temas, 3 situaciones esta mañana. Y la primera está en 2 Samuel del 12 al 14. Y es un tema bastante interesante porque vamos a tocar lo que es la vida de David, el rey David, cómo, cómo él pudo adorar a Dios con sus heridas. ¿Ok? 2 Samuel 12, 14 al 24. 14 al 24 dice, más cuanto con este asunto hiciste blasfemar a tus enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Todos conocemos la historia de David y Natán. Y lo que a mí me impacta en mi mente es saber que por mi culpa un niño inocente iba a morir. Y cuando él recibe esta noticia,
creo que todos podemos analizar los salmos. Y en los salmos vemos palpadamente las experiencias que el rey David vivió con respecto a su pecado. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David le rogó a Dios que salvara al niño, que por favor no le hiciera daño, que lo dejara vivir. Pero Dios tiene sus propósitos, tiene sus planes. Y pues quizás desde este punto de vista nosotros podemos decir que cruel. Como Dios hirió al niño para que murió. ¿Qué culpa tenía el niño? Pero sabemos que todos nosotros somos propiedad de Dios. Él puede quizás dejarnos descansar en este momento y volvernos a resucitar cuando Él quiera. Entonces, él tiene el poder. Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a Él para, para hacerlo levantar de la tierra, mas Él no quiso ni comió con ellos pan. David estaba entregado a un sufrimiento, estaba entregado a un dolor, estaba entregado a su culpabilidad, y por eso es que estaba tirado ahí, rogándole a Dios. El versículo 18 dice, y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Los siervos tenían esa pena, esa preocupación de cómo iba a reaccionar. Dice que si cuando aún vivía el niño, dice, no quería comer, estaba tirado, estaba abandonado en sus emociones, debatiendo debatiendo sus emociones, debatiendo en su conciencia por todo lo que él había hecho. ¿Quién de nosotros se nos dice, nos viene a decir, tu niño va a morir? Como el testimonio de mi hermana Rosa María. Eso creo que solo el poder de Dios lo puede resistir, porque que alguien le venga a decir a uno como padre, tu hijo le quedan pocos días. Es, es algo terrible, y más en el caso de David, sabiendo que era culpa de él. Yo no puedo calcular las emociones encontradas que él tenía. Y, y los sirvientes pues estaban preocupados y le decía la verdad. ¿Cómo va a reaccionar entonces? Versículo 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Nos damos cuenta que para nosotros es imposible hacer eso. Si nosotros perdemos a un ser querido y le hemos rogado a Dios que por favor, por favor, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves. ¿Cómo sería nuestra reacción nuestra al saber y entender que Dios, en nuestra mente entendemos que Dios no escuchó nuestra oración? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? Quizás un hijo, quizás un ser querido. ¿Cómo reaccionamos nosotros como seres humanos? ¿Tristeza? ¿Incómodos quizás con Dios? ¿Molestos con Dios quizás? Muchas cosas. Pero dice que David dice que se levantó, se lavó, se vistió y se fue al encuentro con Jehová y lo adoró. Aquí hay una gran experiencia que nosotros podemos quizás captar, vivir, porque para nosotros han pasado cosas terribles. Quizás en esos momentos terribles, quizás sentimos que nuestras piernas, nuestro cuerpo tiembla, porque yo no quiero perder a ese ser querido.
No lo quiero perder. Y soy cristiano y le he rogado a Dios que por favor no se me olvide. Quiero verlo una vez más. Pero no sucede así. Pero ¿qué pasa cuando una persona es culpable de la muerte de esa persona que está agonizando? ¿Cómo se siente esa persona? Culpable. Pero vemos aquí que el Espíritu Santo le dio poder a David y que con ese mismo dolor, esa misma angustia que tenía, se levantó, se preparó, se limpió y se fue a adorar al templo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso. David es un ser humano, era un ser humano igual que nosotros. El resto del versículo dice, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño viviendo aún ayunabas y llorabas? Y él ha muerto. Te levantaste y comiste pan. Y miren lo que él contesta. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él comprendió la realidad. Comprendió la realidad de su error, de su pecado. Aceptó la lección. Porque quizás el niño estaba sufriendo algún dolor, pero descansó. Pero para el vivo es más duro. Es más preocupante porque tiene un gran dolor sabiendo que fue su culpa la causa de la muerte de ese niño. Pero en ese momento, él comprendió también que tenía a un Dios todopoderoso, que él lo había elegido, que él lo había ungido para servirle. Y él recordó también que Dios tenía todo el control. Dice el 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo llamado su nombre a Yetzabí, algo así se llama el niño, que es traducido Salomón. Dios decidió llevarse un niño y le da otro. Pero Dios, recordemos, hermanos, Dios no pasa por alto nuestros errores. Tiene que haber consecuencias en nuestros errores. Dios no evita esa consecuencia de nuestros errores, pero hace algo bien importante. Nos da fuerza, nos da poder, nos da valor para que podamos atravesar esas consecuencias de nuestros errores. Por eso él entendió eso, se limpió, se levantó, se asió, se cambió y se fue al templo a adorar a Dios. Hoy en día nosotros como seres humanos es difícil perder a un ser querido, es difícil. Y quizás nos mordemos los labios, cruzan pensamientos en nuestra cabeza y decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ponemos en tela de juicio a Dios. A veces ponemos en tela de juicio lo que somos, lo que hacemos. Y queremos quizás reprocharle a Dios de esa manera. Yo soy esto, yo doy esto y el otro. Y quizás no lo decimos, pero decimos una palabra muy famosa. ¿Por qué? El rey David sabía, era culpable y él aceptó su culpabilidad.
Además, cuando Natán le contó la historia, él se dio su propio castigo, sabiendo que Natán lo había descubierto. Y él aceptó su castigo, sus consecuencias. Ahora nosotros, ¿cómo podríamos aceptar esto? Job, otro personaje importante. Job 1, 12, 17. Dice el 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasando cerca de ellos, y acometieron los sabios y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Job en un día perdió todo. Solo le quedaron sus 4 sirvientes que llevaron la mala noticia y su esposa, que le dijo, maldice tu Dios y muere. ¿Qué pasaría con nosotros si en dado momento perdemos todo? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Dice el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Quizás nosotros podemos perder quizás nuestra casa, o quizás tenemos casa pero perdemos el carro, nos compuso el carro, nos chocaron el carro, quizás nos podemos enfermar y pagar grandes cantidades de dinero por el hospital. Pero hay algo que nos puede a nosotros doler mucho. Nuestra familia, nuestros hijos. No sé, yo no puedo imaginar porque no soy padre, pero no puedo imaginar a, un, a una pareja, perder a todos sus hijos en un momento. No imagino esa mente de ese padre y esa madre. ¿Cómo reaccionarían? No lo puedo imaginar. Yo considero quizás reaccionarían en un momento de locura al saber de que todo lo porque soñaron, por todo lo que ellos trabajaron, por todo lo que ellos hacían, no está, desapareció. Y a Job le pasó esto. Un ser humano como nosotros. Pero dice el 20, Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y se puso a llorar. Es lo que dice. Adoró. Algo necesitamos nosotros. Necesitamos ese poder de David, ese poder de Job. Recordemos que Vincent Van Gogh no pudo resistir al desprecio, al rechazo de no poder aplicar para ser pastor. Él se sumió en una dependencia, dice que consumió algunas drogas, en una dependencia en las drogas, en querer escapar de él mismo, en escapar de la realidad. Pero vemos que David no escapó de la realidad. Se sumió en el ayuno, yo sé, a la aflicción, porque ¿quién no se puede afligir por ser culpable de una muerte de un inocente? Vemos aquí a Job
Perdió todo, todo, en un momento. Como le digo, yo no puedo imaginar esa mente. Dice que Job todos los días hacía un sacrificio por sus hijos, por en caso de que ellos le habían faltado al Señor. Ahora, no está todo por lo que luchó, por lo que vivió, no tiene nada. El enemigo se lo destruyó. Y yo los invito, hermanos, a que reflexionemos. Que cuando las circunstancias malas nos alcancen, las enfermedades, los desprecios, la persecución, cualquier cosa que el enemigo quiera utilizar en contra de nosotros, no nos encerremos, no nos hundamos, sino vayamos a adorar al Señor. Porque, ¿qué dice Pablo? Dice que presenta tu cuerpo en ¿qué? En un sacrificio vivo. Porque la ofrenda que tenemos que presentar se tiene que utilizar en sacrificio. ¿Qué imaginan ustedes que sintió Abraham cuando pone a su hijo en el altar y está a punto de degollarlo? Y hay una experiencia que quizás no hemos entendido. La ofrenda del sacrificio se tenía que hacer en pedazos, no solo degollarlo. Tenía que ser pedacitos y luego quemar. Imagínese ese hombre, el único hijo, la promesa que Dios le había dado, pensando, atravesando ese momento, y pensaba él, lo tengo que hacer pedacitos. ¿Qué experiencia nosotros necesitamos vivir hoy en día para poder ser igual que estos hombres? Lo tenemos todo, pero nos hace falta algo. La fe, entregar nuestra vida al Señor. ¿Por qué Job pudo levantarse, se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró al Señor? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es interesante analizar a veces la vida de un ser humano semejante a nosotros, pero un ser humano que se ha hecho amigo de Dios. Y qué elocuente podría ser que Jesús, Dios mismo, hablara con alguien más o con el enemigo y le dijera, ¿has visto a mi siervo James, a mi siervo Urbano, a mi sierva Rosa María, a mi siervo Martín, a mi siervo Israel, que es recto y justo? Si cuando a mí me dicen en mi trabajo, no, sos un buen empleado, un buen trabajador, es puntual, es disciplinado, me voy inflando, me voy inflando, me voy inflando. Ahora que Dios diga eso de nosotros, el Rey, el Dios, el poderoso de todo el universo. Entonces, y a pesar de eso, algo viene en contra de nosotros. Pero Job y David tuvieron mucha confianza en Dios. Mucha confianza. Y en otro tema, en otros versículos, dice que el único que había hablado bien al respecto de Dios había sido Job y no sus 4 amigos o sus 3 amigos. ¿Por qué dice? Porque Dios habló con Dios.
pero sus amigos hablaron de Dios. Entonces, durante nuestra tragedia, nuestras circunstancias, durante nuestras enfermedades, es bueno hablar con Dios. No importa lo que está ocurriendo, no importa lo que estamos atravesando. Job se levantó, rasgó sus vestidos, se rapó y adoró a Dios. David se levantó, se lavó, se vistió y se fue a adorar a Dios también. Nosotros, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros podemos hacer o llevar a cabo? Hay otra historia, otro personaje que está en 1 Samuel 1, 6 al 10. Ustedes conocen este personaje. Conocen este personaje. Y yo elegí personajes conocidos para que pudiéramos captar, captar que dice Dios, ven y adórame. No importa cómo estés. No importa qué estás pasando. No importa qué estés atravesando. 1 Samuel 1, 6 al 10. El 6 dice, que saben quién era el rival de Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Se imaginan una persona que esté con el martillo y el clavo todo el tiempo, reclamando, criticando, o como decimos hoy, haciendo bullying? Pero ¿por qué es que le hacía bullying? Porque no podía tener hijos. Antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesucristo, el no tener hijos era una gran maldición. Y se consideraba una persona fuera de lo común. Se podría decir que no tenía derecho a nada, absolutamente nada. Pero el Cana amaba a esa mujer. La amaba. Porque dice que él elegía comida especialmente para ella. En esa caminata hacia el santuario, elegía comida para cada una de ellos y de ellas, pero elegía una porción especial para Ana. El Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando nosotros podamos orar así, entregar nuestro ser completamente a Dios, Dios nos oye. Les digo porque yo le he pedido cosas simples, chiquitas, y las ha hecho. Tengo problemas en mi trabajo, no problemas con la gente, pero problemas en a veces corregir algunos errores difíciles. Le digo, Señor, ayuda. Y lo ha hecho. Por eso mi fe está creciendo poco a poco. Mi fe en Dios está creciendo más y más y más. Y ahora comprendo más a estos personajes, cómo ellos pidieron con su corazón, con su alma, y Dios les concedió ese deseo. Hoy nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué nos sucede algo? Veamos esa experiencia, vivamos esas experiencias para que nosotros sepamos qué debemos hacer para recibir lo que necesitamos. Vamos a pasar un poco más adelante, el siguiente versículo a ver, la primera de Samuel 1, 11 al 18. E hizo voto, bueno, Ana hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Y qué hacía Ana? Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Qué oración maravillosa puede hacer eso. Entregarse completamente en oración al Señor. El siguiente párrafo. Y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Como una persona que ha sido acosada por la otra pareja de su esposo. Aquí no explica el diario vivir en el hogar del Cana. Solo explica que cada vez que ellos viajaban hacia el santuario, había una crítica, había una humillación, había persecución emocional. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros de esta manera? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo era la fe de Ana? ¿Dónde conoció a Dios Ana? ¿Cuál era el diario vivir de Ana? ¿Dónde aprendió Ana a derramar su alma ante Dios? Estos personajes que estamos viendo tienen un caminar con Dios. Y a pesar de las circunstancias, nunca han desistido de seguir caminando con Dios. Versículo 16. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y dice, ¿qué pasó? Ya no estuvo más triste. Qué satisfacción de tener a un Dios todopoderoso. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? A veces nos quedamos sentados pidiendo y pidiendo, llorando, sufriendo, pero no nos levantamos de donde estamos y corremos hacia Jehová. Muchas veces llevamos nuestro sufrimiento y lo dejamos afuera. Muchas veces olvidamos de que Jehová conoce todo. Quizás a veces le decimos, estoy bien, estoy sufriendo, pero estoy bien. Comentaba el pastor Bullón una vez y le dice que le pregunta a un personaje a otro, ¿cómo dormiste anoche? Muy bien. No sabiendo, dice que toda la noche un resorte de la cama vieja le había pecado la espalda toda la noche. ¿Cómo queremos engañar a Dios? Levantémonos de donde estamos. Yo sé que es duro perder a un ser querido, es lamentable, es triste porque no lo volveremos a ver otra vez. Pero Dios nos pide que nos levantemos de ese lugar y vayamos y adorémosle a Él. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo lo hizo Job? ¿Cómo lo hizo Ana? Derramó su alma ante Dios. ¿Será que Ana, David y Job eran personajes de otro planeta? ¿Será que vino de otra galaxia, así como dicen? ¿O eran seres humanos como nosotros? Entonces, si ellos pudieron, nosotros también podemos. El enemigo se encarga de hacernos la vida imposible y aún no ha completado su propósito el enemigo. El enemigo solo espera que nos descuidemos un poquito y nos hace pedazos. Si no es una enfermedad, es persecución.
Si no es un dolor por un ser querido, es de otra manera. Pero el enemigo siempre, siempre va a tratar de hacernos la vida imposible. No sé si ustedes conocen a un personaje que se llama Joseph Scriven. Este personaje nació en Dublín, Irlanda, en 1819. Pero este personaje dice que se había comprometido con una muchacha en su país. Y una noche antes de la celebración, su novia salió a caminar a caballo y dice que el caballo la tiró en un río y se ahogó. Y el animal también se murió. 3 días antes de contraer matrimonio, se murió. Él era un cristiano, no sé, metodista, bautista, creo. Sacudido por la tragedia, Scriven emigró a Canadá, en Toronto, donde dice que trabajó como tutor de numerosas familias. En 1854 estaba a punto de casarse otra vez cuando la novia cayó enferma con un resfriado y comprometió su salud, murió de tuberculosis. 2 tragedias en la misma vida. Pero vemos que este personaje no existió. Este personaje en 1857 escribió un himno con la intención de consolar a su mamá. Su mamá había quedado atrás allá en Dublín, preocupada por su hijo. Y sabiendo de la situación que le ocurría a este personaje, le mandó una carta a Joseph preguntándole cómo estaba. Estaba preocupada por lo que había escuchado que le había sucedido. Entonces dice que él le escribió una carta con un himno. La original se llama Pray Without Ceasing, orar sin cesar. No fue conocido hasta el año de 1886. Una copia fue descubierta casualmente por un médico de cabecera quien lo cuidaba en su lecho al preguntarle cómo había escrito algo tan bello. Scribe respondió: el Señor y yo lo hicimos. El 10 de agosto de ese año, en circunstancias que no fueron aclaradas, Scribe enfermó y se deprimió. Salió de su casa a la medianoche. Su cuerpo fue descubierto sin vida en un arroyo cercano. Cayó, se ahogó. Pero dice que él, antes de que sucediera algo, pidió que lo sepultaran donde estaban sus esposas. Porque cuando dice la resurrección llegue, yo quiero verlas cuando estemos de pie recibiendo al Señor. Posteriormente, el músico y abogado norteamericano le puso música y le transformó el nombre, que ahora se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Esa fue la carta que Joseph le escribió a su mamá de regreso al preguntarle de lo que estaba viviendo. Entonces nos damos cuenta que el hombre ha vivido tragedia tras tragedia. Pero hay hombres o seres humanos que cuando nos armamos de valor, armamos del poder de Dios, armamos de la fe y confiamos en Dios, no desistimos de lo que hemos creído, sino continuamos hacia adelante. A mí me llama la atención este personaje porque tener 2 pérdidas completas es triste. Él dice que cuando se movió a Canadá, lo que hacía era ayudar a las familias a cortar leña, a aportar ropa. Todo el dinero que él podía ganar lo aportaba a la gente con necesidad. Pero la misma enfermedad que él tenía, lo levantó, lo hizo caminar, cayó en el arroyo y pienso yo que el arroyo tenía agua, se golpeó, se ahogó. Pero viene la pregunta: si ese personaje era bueno, hacía lo bueno, ¿por qué le pasó eso? Nosotros hoy debemos analizar, hermanos, que a pesar de los 3
personajes que hemos visto y este último, no desistieron de creer en Dios, a pesar de que vieron la vida, el final de la vida. Se quedaron sin nada. A pesar de eso, se levantaron de ese lugar y adoraron a Dios. Nosotros podemos hacerlo también. Hermanos, es una buena lección para cada uno de nosotros. Reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede, pero también nos prueba para ver hasta dónde somos capaces de llegar juntamente con Él. Él no lo hace porque quiera jugar, sino quiere probar a sus hijos. Nos ama, por eso nos prueba. Vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Martín que nos deleite con esta melodía y luego cantamos el himno de Joseph Israel. Adelante, hermano.